Bueno, buen día, hermanos. Vamos a compartir el pasaje que nos toca hoy en este estudio de Lucas, del Evangelio de Lucas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 12. Vamos a tener una oración antes de empezar. Padre Santo, te damos gracias por este día, que podemos llegar hasta aquí, hasta tu iglesia, hasta tu templo, Señor, a alabarte, a reunirnos entre hermanos, y a escuchar tu palabra y a conocerte más en profundidad. Hay cosas increíbles, inentendibles para la mente humana, pero gracias a vos podemos, por fe, entender las que son verdad para nosotros. Señor, también nos encomendamos en este momento para recibir de vos tu palabra, que sea tu palabra santificada en nuestros corazones, en nuestros oídos, Señor, para que hagan el propósito que vos tenés para cada uno de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, decíamos que íbamos a retomar el estudio de Lucas en el capítulo 12. ¿También se escucha bien, Luquita? Vamos a darle un poquito de contexto para acordarnos de lo que veníamos. Bien cortito el contexto, pero básicamente Jesús va camino a Jerusalén. Si se acuerdan, vimos con Analía hace unos domingos que Jesús afirmó su rostro para ir camino a Jerusalén, a lo que le esperaba, que era básicamente ser entregado y crucificado. En este camino pasa por una aldea, por esa casa de María y Marta, Marta la hacendosa, María la que se sienta a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Sigue su camino, va enseñando, haciendo milagros, discutiendo también y conversando con los fariseos, los maestros de la ley de esa época. Y inmediatamente antes del capítulo 12 tenemos el capítulo 11 del 37 al 54, donde uno de los fariseos lo invita a la casa a comer. Entonces Jesús entra a la casa, pero curiosamente no se lava las manos, algo que era sagrado para el pueblo judío, lavarse, higienizarse antes de compartir los alimentos. Jesús no lo hace y el fariseo le llama la atención. Dice 11:38, el fariseo cuando vio que no se lavaba las manos, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Y el Señor le dijo, empieza a decirle unas cuantas cosas, del 39 al 54 empieza a decirle varias cosas Jesús a este fariseo y a todos los que estaban ahí, remarcando primeramente su hipocresía. Porque les dice, por ejemplo en el 39, ustedes se lavan las manos y se jactan de lavarse las manos, pero por dentro están llenos de rapacidad y maldad. En el versículo 44 les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son como sepulcros. O sea, Cristo conocía el interior de los corazones de estos fariseos. Versículo 43 dice que les encantaba a estos fariseos mostrarse en las plazas, recibir aplausos. Versículo 52 dice, ustedes han quitado la llave de quienes quieren acercarse al reino de los cielos. Ustedes no entran y dejan entrar a nadie. Gracias. Y el 53 y 54 es lo que da lugar a lo que vamos a ver hoy. Dice, diciéndoles él todas estas cosas, toda esta reprensión y los exponía frente a todo el público, porque dice, diciéndole estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle, a incomodarlo en gran manera y a provocarle que hablase de muchas cosas, acechándole y procurándole cazar alguna palabra de su boca para acusarle.
Y ahora sí, 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decirles a sus discípulos primeramente: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Primera cosa que le dice a sus discípulos. Acababa de decirle a los fariseos, a los maestros de la ley, lo falso que eran, que mostraban exteriormente muchas cosas, pero dentro de su corazón no representaba nada, y les dice a sus discípulos: cuidado de esa hipocresía, cuidado de esa falsedad. Y ese guárdense, cuídense, me hizo acordar lo que vimos el domingo pasado, cuando Jesús le dice también a sus discípulos: cuídense, guárdense de la avaricia. ¿Por qué les diría eso a sus discípulos, seguidores de él? ¿Por qué nos lo diría a nosotros? Porque es nuestra naturaleza humana. Procurar el vernos bien, procurar mostrar algo que agrade a los demás, procurar mostrar algo que no ser completamente genuino. Siempre hay algo que escondemos, no vaya a ser que seamos criticados. Pero Jesús les dice a sus discípulos: cuídense, porque no hay nada que no quede expuesto. ¿Expuesto a quién? Ante Dios. Nuestra vida se transita, se camina delante de la presencia de Dios. Si me acompañan a Hebreos, estas palabras de Jesús prácticamente están replicadas en el libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4:13 dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso es lo que hace la hipocresía. ¿Por qué la reprende? ¿Por qué la confronta Jesús? Porque es un pecado. Porque la hipocresía nos hace desplazar a quien merece el trono en nuestra vida y reemplazarlo por algo más. ¿En qué sentido? Y Romanos 1:25, si me quieren seguir bien, Romanos 1:25 lo retrata bien. Dice Pablo a los romanos, dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Eso es lo que hace la hipocresía. Hace que rindamos culto a lo que le pasaba a los fariseos. Les resultaba más importante lavarse las manos y guardar lo sagrado del acto que su corazón frente a Dios. Eso es lo que dice Pablo, esa hipocresía religiosa a Dios no le interesa. Por eso Mateo, si se acuerdan, Mateo 7, en tu nombre dice, profetiza Jesús, que en el día final van a venir muchos que van a decir: Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios. En tu nombre hicimos esto. En tu nombre sanamos. Se enfocaron en el acto de sanar y de hacer milagros, pensando que lo hacían para Dios. Pensaron que lavarse las manos lo hacían para Dios, pero en realidad su corazón estaba lleno de rapacidad y maldad. Y eso es lo que Jesús, Pablo, el autor de Hebreos, confrontan. Tu corazón está todo expuesto, no hay nada que no se conozca ante este Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? Si no hay nada que podamos esconder.
Volvamos a Hebreos, si lo han cerrado. Porque Hebreos no nos deja, el autor de Hebreos no nos deja sin solución. Decíamos que Hebreos 4:13, no hay nada que no se haya expuesto ante aquel a quien tengamos que dar cuenta. Por lo tanto, versículo 14, o por tanto, entonces de esta manera, como no hay nada que podamos esconder, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Uno que fue tentado en la avaricia, según nuestra semejanza. Uno que fue tentado a ser hipócrita, pero no cayó, porque sabía que su corazón estaba delante del Padre. Su corazón, su vida, sus pasos en la vida estaban delante del Padre. Entonces, como él sabe, intercede delante de aquellos que creen en él, frente al Padre. Entonces, acerquémonos, 4:16, fantástico este pasaje. Entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Socorro de qué? De caer en la hipocresía. En este caso, ¿no? De tantos otros socorros. Y esta hipocresía, decimos que nos hace actuar falsamente porque queremos hacerle creer al otro algo que en esencia, en el corazón, en el interior, no soy. O incluso convencerme a mí mismo de algo que no soy. Y esto da lugar, el pasaje como que básicamente se va desprendiendo, esto da lugar a entender por qué tenemos temor. Entonces, sigamos leyendo Lucas 12:4. Dice, mas les digo, amigos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo, a este teman. ¿No se venden 5 pajaritos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Entonces esta hipocresía nos hace actuar porque tenemos temor de lo que el otro diga. Y volvemos a la situación en la que estaban. Jesús le había confrontado a estos fariseos, los había echado en cara todo lo que eran, y empezaron a arrinconarlo, empezaron a preguntarle, empezaron a sofocarlo verbalmente a ver si encontraban algo en qué acusarle. Imagino yo a sus discípulos al lado de Jesús, viendo que eran arrinconados y que había más, la gente se amontonaba, Jesús les dice, tranquilo, no tengan miedo, esto va a ser normal para aquellos que siguen a Cristo, para aquellos que me siguen. Esto es normal, no tengan miedo. Más que quitarles la vida, no van a hacer. ¿Cómo que más que es mucho que me quiten la vida? Me preguntaría yo. Pero Jesús dice, quien te quita la vida, tu vida está en la mano de Dios. Teme a aquel que puede quitarte la vida, no solo la vida física, sino la vida eterna. Un autor parafraseaba este tema diciendo, si ustedes temen a aquellos que pueden lastimarlos o castigarlos de alguna manera, ¿por qué no temen a aquel que puede lastimarlos en todo sentido? Solo aquel que ha creado a ambos, tanto el cuerpo como el alma, puede matar tanto el cuerpo como el alma y echarlo al infierno. Por lo tanto, si eres sabio, Él, Dios, es a quien solo temerás. Y si en realidad temes a Dios, despreciarás y considerarás como nada a todos los tiranos mundanos y lo que te pueden hacer.
Me encantó esa frase de este autor. Y siguiendo en este entender de lo que es el temor, habíamos hablado un poquito de la hipocresía. En este temor volvemos a Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, 28 y 29. Dice, sirvamos, la última parte del versículo 28, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Vuelve a usar esta palabra temor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¡Fua! El autor de Hebreos, no sé si los quería convencer a sus lectores o oyentes. Sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tratando de entender este concepto de temor de Dios, y leyendo este pasaje de Hebreos, me vino a la mente esta última noticia que seguramente han leído, escuchado, este volcán en este pueblo español, ¿no? Que lo arrasó. Explotó el volcán, la lava corrió por el pueblo, lo arrasó. ¿Qué hizo la gente? O sea, uno no quiere salir de su casa, pero ante la inminente llegada de la lava, imparable, salió corriendo, huyó. Fuego consumidor, fuego abrasador que abrazó un pueblo. Y al pensar en eso, en esta gente, en este pueblo, huyendo del poder del fuego, del poder de la lava, me acordé de Jonás. No sé si se acuerdan, Jonás. Dios le dice a Jonás, Jonás, necesito que vayas a Nínive. ¿Por qué a Nínive? No dice por qué a Nínive. Necesito que vayas a Nínive. Nínive, que es un pueblo sanguinario, era considerado de los más sanguinarios de la época. Sanguinario, hostil, enemigo de Israel, enemigo tuyo, Jonás, necesito que vayas ahí. ¿Por qué? Porque tengo preparado consumirlos dentro de 40 días. A menos que vos vayas y les prediques para que se arrepientan. Y si se arrepienten, yo detendré mi... Quiso Jonás, quiso huir de este Dios, de la presencia de Dios. Los invito a leerlo, como sigue la historia, no les voy a spoilear. Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Quizás no se acordó del salmista, que lo conocemos, bueno, lo habíamos cantar tan alto, es el amor de Dios, tan bajo, tan ancho. El salmista dice, Salmo 139, 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista. Si subiera cuanto más alto puedo, allá vas a estar vos. Si descendiere hasta lo más profundo, hasta el Seol, ese lugar considerado el lugar de los muertos, allí te voy a encontrar al extremo este, al oeste, no tengo forma de escapar. Allí también te encontraría. Y siguiendo con estas analogías, necesitamos analogías como la del agua para entender lo que es nuestro Dios grandioso. Esta analogía, siguiendo con las montañas, en este caso no de lava, sino de nieve. Imaginémonos escalando el Aconcagua, un monte alto, lleno de nieve, a mitad de camino. Miramos para arriba y vemos que se desprende una avalancha. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre que haríamos? ¿A dónde vamos a correr? Estamos a mitad de camino. 7.000 metros, estamos a 3.500. ¿A dónde vamos? Está bien, me agacho, vamos a ser arrasados. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pasa si encuentran en esa montaña una cueva? La fuerza de la montaña haría que la avalancha nos consumiera, pero la cueva de la montaña nos ofrecería refugio. ¿Entienden este concepto de temor expuesto ante la potencia de la montaña?
Estamos completamente indefensos. Por eso el salmista en Salmo 91:2 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Jesús decía, no teman. ¿Saben a quién tienen que temer? A esa avalancha. Entonces, ¿qué hago? Refúgiate en esa misma montaña. Este alto refugio, este Dios, que es fuego consumidor, por medio de Cristo, considera mi vida de mayor estima que la de un pajarito. Por medio de Cristo, cuenta cada uno de mis cabellos. A pesar de que es fuego consumidor, por medio de Cristo, valora mi vida. No porque mi vida tenga valor, sino porque Cristo, la muerte de Cristo y su entrega por mis pecados es la que me justificó delante de Él, por medio de la fe. Y como dice Romanos, Pablo en Romanos, si no escatimé, dice Dios, si no escatimé ni a mi propio hijo, ¿cómo no te voy a dar todo lo que necesite? Y como se acuerdan de Horacio, el pastor de 24, el hombre de 24, dice, lo que necesitemos, ¿cómo no les voy a dar lo que necesiten? No nuestros caprichos, no los caprichos que tenemos, sino lo que necesiten. Por tanto, no temas, ni un cabello se cae, ni un pollo comprado en la esquina ahora para almorzar, su vida cae fuera de la mano soberana de Dios. Entonces, si entendimos, que no hay nada oculto frente a este Dios y que somos hijos porque Cristo nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y que solo a Él debemos temer. Siguiente paso es Lucas 12, 8 al 10, perdón. Seguimos con el relato. Os digo, Lucas 12, perdón si me trabé, para que entiendan, Lucas 12, seguimos con el relato, 8 y 10. Dice, les digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles. El Hijo del Hombre, Jesús el Cristo. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de Dios. Otra vez, Jesús estaba siendo arrinconado, estaban viendo cómo hacían para agarrar una palabra y condenarlo, y él le dice, tranquilo, no pasa nada, más que quitar la vida no pasa. Solamente les pido que confiesen quién soy yo, quién es el Hijo del Hombre. Pregunta. Dos preguntas. Primera, ¿por qué querríamos confesar el nombre de Jesús? Jesús nos manda a hacerlo. ¿Por qué querríamos hacerlo? ¿Por qué nos consideramos necesario hacerlo? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Eh? Para que lo conozcan. ¿Otra? ¿Por qué lo manda? Por obediencia. Porque no nos sale otra cosa. Para que sepan la verdad. Pregunta 2. ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si no lo estamos haciendo? Y antes que respondan, hoy hablaba con la Caro, y me acordé de un dado, en la horita feliz del sábado anterior, había un dado que en la horita feliz les hacían tirar a los niños, y cada cara de ese dado tenía una imagen. Entonces tenía una imagen de chicos peleando, de otros robándole. ¿Qué era lo que quería mostrar la maestra? El pecado. Y los niños reconocen
que cuando pelean es pecado, y así le queremos enseñar que cuando roban es pecado. Es simple y es claro para un niño entender lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿qué pasa con nosotros, los adultos? Si viene Luquita y me dice, che, Lucas, esa lapicera que tenés, logo de la empresa, ¿te la regalaron? Ah, sí, la agarré de la empresa que tiene muchas ahí. ¿Pero te la regalaron o la agarraste? No, bueno, está para nosotros. Pero Mariana también tiene la misma lapicera. Ah, bueno, también, como está para nosotros, la agarré para mí y para Mariana. Armamos toda una argumentación, una justificación básicamente para decir, le saqué a mi empresa una lapicera que es de su poder para mi esposa. Pues la uso yo para trabajar, claramente. Pero básicamente es robar. El chico con un dado aprende lo que está bien y está mal. Nosotros, como adultos, nos vamos formando toda una capa de justificación y argumento para incluso decir que lo que hicimos no está mal. Por eso, Jesús dijo en Mateo 18:3 que si no nos volvemos como niños, no podremos entrar al reino de los cielos. Porque tenemos que volver a entender que lo que hacemos es pecado. Y volviendo, en este caso del dado, si no confesamos a Cristo, con todas las buenas razones y excelentes y perfectas razones, ¿qué es? ¿Es pecado? ¿Sí o no? Como sabemos desde chiquito, ¿qué hace el pecado? Nos separa de Dios, nos saca de la cueva donde estamos refugiados y nos expone ante su avalancha. Entonces ya lo que pretendíamos simular, por ejemplo, viniendo un domingo, lavándonos las manos como hacían los fariseos, diezmando la mirra, la menta, ofrendando, ya ante este Dios queda todo expuesto. Y quedamos expuestos ante esa avalancha, porque el pecado nos saca debajo de las alas de nuestro Señor. Dice Matthew Henry, un comentarista, aún así, estando en pecado, que ningún descarriado penitente y tembloroso dude que obtendrá el perdón si se arrodilla a los pies del Señor. Ninguno lo dude, porque su palabra lo promete. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es su promesa y Él es fiel y su palabra es fiel y en eso podemos confiar. Por eso Jesús dice, si me confiesan, yo los voy a confesar, claro que sí. Yo soy su abogado. Tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que si creímos en Él, hoy ya pasamos a vida eterna, no vendremos a condenación. ¿Sí? Juan 5:24, si no me acuerdo. Entonces, no predicar el Evangelio es estar en pecado. Sino, a ver, para entenderlo, volviendo a esto de los argumentos y justificaciones, ¿cuántas veces ponemos, no, porque fulano no, nunca quiere escuchar, ya le dije 20 veces, no quiere escuchar, no, porque el otro, nos tapamos de argumentos para básicamente justificar en esta hipocresía de por qué no intentamos una vez más en predicar el Evangelio? Me encantaba, mientras preparaba esto, me acordaba de Coquito Sondón. Si alguno lo conoció, si no, pregunte. Subía al bondi, al colectivo, con una Biblia, totalmente ridículo para cualquiera. Y ahí iba a predicar. Y me hizo acordar, o me hizo leer, 1 Corintios 1:18. Vamos.
Vamos, que es su palabra la que nos enseña. 1 Corintios 1:18. Es su palabra la que nos moldea. Es su palabra la que nos santifique. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, o el mensaje de la crucifixión de Cristo, para ponerlo en otras versiones, es locura. Esto que decía Coquito es una locura. Es locura para los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? ¿Alguien que complete? ¿Qué es? Poder de Dios. Es decir que un hombre fue clavado en una cruz, que cargó mis pecados y que por él soy justificado delante del Dios Todopoderoso, solamente por creer en él, es totalmente irracional. Como dice la NTV, es ridículo, es una locura, es una tontería, dice la Dios habla hoy. Pero, versículo 21 de 1 Corintios, 1 Corintios 1 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo se salvan los creyentes? ¿Cómo? ¿Quién dijo? Por la predicación. A Dios le plugo, una palabra que aprendí, le plació, no sé si se dice, pero plugo es correcto, le agradó en su infinita y perfecta sabiduría decir, mis hijos van a ser salvos por medio de la predicación. No hay otra. Porque así me agradó, dice Dios. Dice Dios. Esta locura, este mensaje ridículo, es poder de Dios. Como decía también, lo dice Pablo aquí en Corinto, lo dijo en Romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de salvación. Aquel, el judío primeramente, y luego el griego. Entonces, no solo no estamos pecados, no solo estamos pecados por no obedecer, María José decía, ¿por qué lo hacemos? Por obediencia, sino porque estamos siendo más sabios, creyendo que somos más sabios, que podemos convertir a otro de otra forma que no sea por la predicación del mensaje de la cruz. ¿Se entiende? Estamos poniéndonos en el lugar de más sabio de Dios diciendo, no, Señor, el mensaje de la cruz, vamos a ver cómo... El mensaje de la cruz es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, segundo de Timoteo, aviva el fuego que hay en vos. No te avergüences de dar testimonio otra vez de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde avivamos el fuego? Dentro del volcán. Ya no estamos expuestos a las lavas. Hallamos refugio en el Dios Altísimo. Por eso Pato decía, encontrémonos con el Señor. No hay otra forma, no hay otra forma que encontrar nutrición que buscando al Señor, que encontrándonos, que procurando leer su palabra y que Él se nos revele. De otra forma estamos fuera, estamos en la ladera de la montaña. Pero otra vez, hermanos, a pesar de que estamos expuestos a la ladera de la montaña, Él ofrece perdón para aquellos que confiesan sus pecados. Y hemos dicho, si no predicamos, si no está en nuestra levantar de la mañana, ¿y cuántas veces estamos pensando? Bueno, básicamente muchas de las veces nos levantamos en la mañana para ver qué tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa si nos levantaríamos, Señor? Abrí mi boca para quien me presentes hoy, para predicar tu evangelio. Porque eso también sería cumplir con los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y como lo amo demasiado, quiero compartirlo. Y algo, amo a mi prójimo porque yo estoy en la cueva y veo que él está expuesto en la avalancha. De otra forma sería egoísta y bueno, directamente incompatible con lo que es ser cristiano. Veo que el otro está en la avalancha y yo me quedo acá en la cueva. En lugar de decirle, vení que acá hay una cueva. Debajo del abrigo del Altísimo. ¿Por medio de qué? Del mensaje de la cruz de Cristo.
y vamos terminando. No sé cómo. No vamos terminando, vamos avanzando. Vamos bien en tiempo, creo. Volvemos a Lucas. Dice, todo aquel, versículo 10, Lucas 12:10, todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, le será perdonada. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Alguno en su incredulidad puede llegar a decir algo contra Jesús. Pero aquel cuyo corazón está férreamente enemigo del mensaje de la cruz, por medio del cual el Espíritu Santo revela, o sea, blasfemamos o blasfema, aquel que se revela contra el mensaje de salvación, eso no le será perdonado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda porque mandé a mi Hijo, sino que tenga vida eterna. Pero aquel que no cree ya ha caído en la condenación, ya blasfemó contra el Espíritu. Pero aún así me encantan las palabras de este autor, que ningún descarriado, penitente y tembloroso dude que obtendrá el perdón viniendo a los pies de Cristo. Y aquellos que tienen su espíritu, que temen solo a Dios, descansan. Y dice, entonces cuando les traigan a las sinagogas, ante los magistrados y autoridades, no se preocupen por cómo habrán de hablar o responder. ¿O qué habréis de decir? Porque el Espíritu Santo, aquel con el cual fueron sellados, les enseñará en esa misma hora lo que debéis decir. Y para cerrar, si bien no voy a cerrar inmediatamente, pero voy a contar la historia de Pedro, el apóstol Pedro. Porque también estudiando, bueno, aquel que me negare o no me confesare, yo no lo voy a confesar. Pedro fue el primero que lo negó, ¿sí? Jesús le dice, le anticipa, le profetiza, Pedro, me vas a negar. No, Jesús, en absoluto. Lejos esté de mí, yo voy a morir con vos. Miren dónde estaba el corazón de Pedro. Pedro, me vas a negar. Jesús, no, estás equivocado. Yo hasta la muerte y más allá, como hasta el infinito y más allá, como diría Buzz Lightyear. Jesús le dice, me vas a negar. Y cuando lo negó, se acordó de las palabras de Jesucristo. Si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a ser transformados? Se acordó de las palabras de su Señor. ¿Y qué pasó? Lloró amargamente. Se dio cuenta del pecado al cual había cedido. Pero 60 días más o menos después, en Hechos 4, si quieren abrirlo, después del Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo, después de la ascensión del Señor Jesucristo, Pedro y Juan habían sido llevados ante las autoridades. Lo mismo que le había dicho Jesús, ahora Pedro y Juan están llevados frente a las autoridades. ¿Por qué? Por haber sanado a una persona. Dice Pedro en 4:10, Hechos 4:10, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. Por él, por Jesucristo, este hombre está sano, el que acabamos de sanar. Este Jesús es la piedra que ustedes reprobaron, ustedes los edificadores, los maestros de la ley, han reprobado. Y él ha venido a ser cabeza del ángulo, ha venido a ser la cabeza, la piedra angular de su iglesia, que proclama su nombre. ¿Cómo somos parte de su iglesia? ¿Cómo? Lucas 9, como aprendimos. Pedro, ¿quién cree la gente que soy? ¿Quién dice la gente que soy? No, Judas, un profeta. ¿Y vos, Pedro, a vos qué te parece? Vos sos el Mesías, el Hijo de Dios.
sobre esa confesión, Pedro, sobre esa roca firme, salida de tu corazón y expresada por la boca, Romanos 19, si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que ha dicho Pedro. Sobre esta confesión levantaré mi iglesia. Entonces después, volviendo a Hechos 4, yo me mezclo un poco porque me encanta cómo todo se relaciona. Hechos 4, 23 son puestos en libertad y vienen a los suyos, a la iglesia, que habían sido ya convertidos unos versículos antes, o unos días antes, para ponerlo concretamente, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, toda la congregación, habiendo oído, alzaron unánime la voz y dijeron: soberano Señor que tienes poder sobre nuestra vida presente y la porvenir. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay. Por lo cual no tengo por qué temer a los ancianos que acaban de amedrentar a Pedro y Juan. Versículo 29. Seguían orando, reconociendo la soberanía y este Dios todopoderoso y creador. Ora esta iglesia diciendo: Señor, mira sus amenazas. Sus amenazas no te son ajenas. Fíjate. Y cuídanos de sus amenazas, cuídanos de que nos hagan mal. ¿Qué es lo que pide la iglesia? Y concede a tus siervos que con todo denuedo, que con todo valor, que con todo ímpetu, hablen tu palabra. Ese era el pedido de la iglesia. No que sean librados del mal físico, de las amenazas, sino que le conceda valor. Versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaba congregado tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿y qué? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Quién de ustedes, siendo un padre bueno, si su hijo le pide un pedazo de pan, le va a devolver una piedra? Si ustedes, siendo malos, aún así le dan un pan cuando su hijo le pide pan, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan? Qué gloriosa verdad. Entonces, como efecto, fruto de esa llenura del Espíritu Santo, todos compartían unánimes, vendían heredades, traían toda la plata recaudada a los pies de los apóstoles y decían ustedes: repartan a quien haga falta. Pero 5:1 de Hechos, dentro de ese grupo hubo un matrimonio, una pareja, que no entendió la cosa, no le entendió bien. Pensó que era un lindo grupo de gente que hacía bien entre unos y otros. Che, qué bien, que venden todo, se ayudan. Mirá que él estaba necesitado, él vendió y lo ayudó. Che, qué bien. Son buenas personas. A ver qué hacemos. Bueno, seamos parte de ellos. Vamos a vender nuestra casa. Che, pero ¿y si pasa algo después de venderla? ¿Y si no llegamos a fin de mes y si nos quedamos? Bueno, quedémonos con un poquito, dijo Ananías y Zafira. Entonces, 5:1 dice: hubo cierto hombre, Ananías, con su mujer Zafira, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio? Reteniendo tu casa, tu heredad, ¿no estaba en tu poder? ¿Para qué lo hiciste? Aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo no les será perdonado. El corazón de Ananías y Zafira estaba en eso material. El corazón de Pedro estaba convencido en su maestro. No, yo voy a ir a muerte con vos. Me vas a negar, Pedro. No, yo voy a ir. ¿Dónde estaba el corazón de Ananías y Zafira? Centenario no es un lindo lugar de buena gente.
Puede serlo. Podemos verlo así. Depende cómo lo queramos ver. Podemos verlo como lo vio Ananías y Zafira, o como lo hace el resto de lo que venimos leyendo. La iglesia de Cristo se erige, se levanta y crece sobre el mensaje de la cruz, sobre la locura del mensaje de la cruz. Está bueno tener una horita feliz. Fantástico. Está bueno hacer campañas de evangelización. Pero Jesús no habla de eso. No repruebo, obviamente, está buenísimo y son canales, son medios para hacerlo. Pero el mensaje de Jesús es personal. No dice aquel que no hizo campaña, aquel que no hizo horita feliz, aquel que no trajo los criollitos a la escuelita, aquel que no vino el domingo, aquel que no me confesó delante de los hombres. Yo tampoco lo voy a confesar delante de Dios. Pero aquel que me confiesa me tiene de abogado frente al Padre. Y por medio de él estamos bajo su ala, su refugio. Que el Señor avive el fuego que hay en nuestros corazones. Y que procuremos avivar el fuego que hay en nuestros corazones, en confesar a Cristo como nuestro Salvador. Porque si confesamos con nuestra boca, verbalmente, oralmente, y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. No hay otra manera, no hay vendiendo heredades, no hay viniendo a la iglesia, no hay tocando la guitarra, ni siquiera parándose acá. No hay otra forma. Porque para eso nos puso. En esa sabiduría de Dios nos puso, para que su reino sea extendido por medio de la predicación de la palabra. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos confronta, nos estruja nuestro corazón, muchas veces cómodo, muchas veces pasivo. Señor, pero necesitamos de tu espíritu, Señor. Aviva nuestro corazón, aviva nuestro espíritu, confróntanos, Señor, estrújanos. Llévanos, Señor, en tu misericordia, a arrodillarnos delante de tus pies y a confesar nuestros pecados, sabiendo y creyendo que no vas a dejar a aquellos que, con un corazón contrito y humillado, vengan delante tuyo, Señor. Oramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.